Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes de publicidad? Yo soy publicista en la facultad y esa fue mi primera carrera que obtuve, la de la licenciatura en publicidad. Y hoy en día me place ser el decano de la facultad, ya solo me quedan 2 años a cargo de este monstruo que en este momento se magnifica al estar trabajando desde casa, resolviendo los problemas que tienen que ver con la administración y que todo el mundo recurre al decano. Quería hablar en este momento algo que es importante para nosotros, que es la infodemia. La infodemia es definida por la Organización Mundial de la Salud como una, entre comillas, avalancha de información. Y esta información puede ser cierta o puede ser falsa, donde se caería en un proceso de desinformación. Los peligros de esa avalancha, de esa infodemia, es que tienden a agravar la pandemia que estamos experimentando en este momento. Nosotros tenemos que ser conscientes de que muchas veces ustedes, nosotros y todos los panameños y los ciudadanos de este mundo van a estar recibiendo información constante a través de Facebook. Sus compañeros le mandan información a través de WhatsApp y en esa información a veces no sabemos dilucidar o aclarar qué es lo real y qué es lo fantasioso, o qué es real o qué es mentira. En este momento necesitamos más que cualquier otro elemento comunicación. Y comunicación veraz, precisa y clara. A veces la gente, como en una caricatura que salía del siglo en estos días, la caricatura era de unos cangrejos que al principio dicen no usen mascarillas, después dicen usen mascarillas, al principio no hagan esto, luego sí hagan esto. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud hablaba en un principio que la mascarilla no servía para nada. Y en las últimas semanas se ha probado que la mascarilla es un arma importante con lo que tiene que ver la transmisión del COVID-19, que es una variedad, una alteración de los coronavirus conocidos. Es importante que esta infodemia sea controlada, porque si la persona realiza o recibe información, que a veces la buscamos a propósito y después nos quejamos de que estamos deprimidos porque la información dice que todos nos vamos a morir, la información no dice eso. La información dice que si tomamos las medidas adecuadas, el índice de fatalidad es mínimo, como lo puede ser en cualquier otra pandemia o cualquier otra enfermedad. Mucha gente dice que el VIH es una enfermedad fatal. No. VIH, existen fármacos que controlan la extensión de la vida y esos fármacos que a veces escasean en Panamá son los que han mantenido a mucha gente por muchísimos años vivos. Igual puede suceder con lo que es la información que tenemos actualmente. El problema es que todos los días nos está llegando avalanchas de información. Una información puede ser real, pero así como recibimos información real, estamos recibiendo información falsa. Estamos recibiendo los llamados fake news. Y esos fake news, esas noticias falsas, forman parte de la desinformación. Entonces, tengamos mucho cuidado a la hora de elegir y a la hora de decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos recibiendo, porque muchas veces es fácil, tácata, lo transmitimos a 5 personas, que es lo que nos permite WhatsApp. Pero en un momento dado que tiene que ver esto
de la avalancha de información, WhatsApp ha tomado una medida. Y esa medida que ha tomado WhatsApp es que solo pueden transmitir o retransmitir o reenviar, que sería la palabra correcta, un solo mensaje. Pero hay un dicho por ahí que dice que Dios hace la ley, Dios hace la trampa. Yo se la mando a Carlos, Carlos se la manda a Lucy, Lucy se la manda, y es ni siquiera mandársela realmente. La pasamos en nuestro celular, la pasamos a uno, de ese uno copiamos para el otro y el otro copiamos, y al final hicimos lo mismo que teníamos que ver en el momento en que tratamos de pasarlo a los 5, se lo pasamos a 10, a 15, a 20, de acuerdo al cansancio que tengamos en ese momento. Entonces es importante este tema de la infodemia, que lo manejen ustedes, porque igual que en el proceso, todo proceso comunicativo tiene un emisor. A veces puede ser la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, puede ser ciertas organizaciones. Pero junto con la pandemia, de el coronavirus, vino ahí mismo la pandemia de información, que es lo que llamamos infodemia. Y es preciso que nosotros estemos claros que no toda la información que recibimos es cierta. A veces estas últimas semanas he estado recibiendo alguna información del interior y de mi propia familia en que me hablan de ciertos cítricos para protegerse contra el COVID-19. Eso es una noticia que surgió hace semanas, para no decir hace más de mes y medio, y eso fue descartado como un fake news. Nosotros tenemos la costumbre de recibir y de mandar, pero tenemos que cambiar esa costumbre de recibir. Como emisores, nosotros tenemos el control de lo que emitimos. Y en estos tiempos de coronavirus o de cualquier pandemia que pudiera darse, nosotros tenemos esa responsabilidad como emisores. Recuerden que en una clase hablábamos de la credibilidad. ¿Dónde va a quedar nuestra credibilidad si todo lo que recibimos lo mandamos? Para los muchachos jóvenes tal vez, pero la gente de cierta edad creo que tienen el deber sagrado de confirmar antes de emitir la información. Tenemos un marco de referencia. En este momento ese marco de referencia están tratando de utilizar la palabra bulo, que es una palabra con otra connotación en Argentina y en España, es lo que pasa a fake news, y entonces ahora quieren, que la palabra castiza es bulo. No, la palabra castiza, la frase castiza es noticias falsas. Pero los panameños, como tenemos ese Spanglish en nuestra cultura, podemos hablar de fake news y todo el mundo se sabe que es un fake news. Entonces es importante que nosotros como emisores sepamos también cuáles son los conceptos que estamos utilizando para controlar esta pandemia de información. Y diríamos de información veraz, pero también de información falsa, que es a lo que se refiere los fake news. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre ser responsables como emisores y ser irresponsables como emisores. Nosotros codificamos nuestro mensaje, lo mandamos si hemos comprobado que tiene certeza. Pero si no sabemos que eso pasó o no pasó, entonces es mejor evitar mandarlo. Igual, cuando el receptor la recibe, la decodifica de acuerdo a su marco de referencia y puede verificar si esa información que le enviaron es veraz para mandarle una respuesta adecuada a lo que es el emisor. Entonces, esto se magnifica a que a nivel de redes sociales las redes están incontrolables. Se ha tratado de controlar el uso, diciendo a la gente solo manda lo que está seguro y todo eso, pero no. Los memes y toda una serie
de elementos siguen en la red. Y eso de siguen en la red, sigue multiplicándose la información. Estudios que se han hecho de investigaciones, la explosión de Internet, de las redes sociales, ha sido grandísima en los últimos meses. Solo un ejemplo, en Panamá, si tuviéramos un estudio, hay gente que se la pasa chateando en WhatsApp hasta altas horas de la noche. El día siguiente se levanta y dice, no, que estoy cansado. Por supuesto que estoy cansado si me paso viendo. Igual, Netflix tiene algunas series que dicen que era la mirada apocalíptica. Hay una que se llama Flu, que es una película vietnamita, y hay otras películas en ese sentido. Hay una serie documental que estrenaron en enero, que esa serie habla de que iba a venir una pandemia mundial y que iba a ser difícil controlarla. Creo que ustedes han oído de la fiebre aviar o la fiebre española, porque fue España la que tuvo la osadía en tiempos de 1918 publicar la información que los otros países que estaban sufriendo y que murieron millones de personas alrededor del mundo, y de lo cual no queda ningún documento en Panamá. Se habla de forma general que debió haberse dado de una manera liviana porque la cercanía de las bases estadounidenses, pero no existe ningún documento que hable de esto. Y es importante documentar la historia para tener antecedentes en el momento en que llegue a ocurrir. Entonces, es importante también esta parte de la información. Y les voy a dar esta parte de la clase que son las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración son un elemento que no es ni folclórico ni tradicional en Panamá. Podemos hablar de conspiraciones que se hayan dado en Panamá, la muerte del presidente José Antonio Remón Cantera, y que se dio en la década del 50, inicios de la década del 50, y que nunca se supo qué realmente pasó. ¿Hubo una conspiración política contra él para matarlo? No lo sabemos. En el caso de la avioneta donde iba un gran número de miembros de la comunidad hebrea en Panamá, explotó saliendo de Colón hace muchos años. ¿Fue un ataque étnico, un crimen de odio? No lo sabemos, pero no hay ninguna teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración nacen del folclore estadounidense. Son lo que ellos llaman leyendas urbanas. Ni siquiera nosotros hemos acuñado ese tema de leyendas urbanas. Nosotros hemos acuñado cuentos, rumores, bochinches, más nada. Pero el concepto de leyendas urbanas sí lo tiene Estados Unidos. Y aunados a ese folclore, porque es parte del folclore estadounidense, incluso del británico y hasta del español, surgen las teorías de la conspiración. Y las teorías de la conspiración son importantes conocerlas porque muchas de ellas ponen en duda y dan explicaciones sobre un evento del pasado o del presente que contradice los conocimientos que se tienen del mismo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los seres humanos llegaron a la luna, pero las teorías de la conspiración dicen que eso jamás sucedió, que eso fue un complot del FBI, la NASA, la CIA y el gobierno de los Estados Unidos para fingir que se había llegado a la luna. Y hay una película que se llama Capricornio 1, una película muy vieja en relación a la edad de ustedes, a la mayoría de ustedes, en que esa película supuestamente lanza un Apolo y el Apolo explota. Pero la gente que iba en el Apolo no se había subido a la nave. Y al final los matan prácticamente a todos para guardar esa conspiración que habían hecho de hacerle creer al público del mundo que la nave
había explotado y que todos habían muerto. Entonces, también, por ejemplo, parte de la expansión de las redes sociales digitales presenta un lado oscuro, como dice Walter Quattrocini. Las redes sociales ofrecen una extraordinaria libertad informativa. Sin embargo, también alimentan la difusión descontrolada de contenidos conspirativos y pseudocientíficos. El problema ha sido calificado por el Foro Económico Mundial como una de las mayores amenazas para la sociedad. ¿Y por qué es una amenaza, hijos? Porque una sociedad que crea en algunas cosas que son totalmente falsas, estamos con serios problemas. Entonces, ahora con el coronavirus surgen muchas historias, muchas leyendas, muchas teorías de la conspiración que, si bien en Panamá manejamos como un rumor, como una noticia falsa, como un fake news, a nivel de Estados Unidos se mantienen como una parte importante de lo que es la noticia. Por ejemplo, todo el mundo acusa a Bill Gates de ahora de estar conspirando para deshacerse de las personas de cierta edad. Así que si yo muero o muere un montón de gente de la facultad, ya saben que era porque teníamos cierta edad. Pero esto es importante. Bill Gates ha desarrollado a nivel mundial una serie de elementos. Ayer veía un documental en Netflix que hablaba sobre este lío de las pandemias mundiales. Y ese lío que se llama, es una serie documental, se llama Pandemic o Pandemia. Habla precisamente en un momento dado de los primeros programas de lo que es el ser humano que está reacio a las vacunas. Y ese movimiento ustedes ven aquí en Panamá, todo el mundo vacunan. Pero en Estados Unidos existe la teoría de la conspiración de que están vacunando a los niños para tener control de ellos en el futuro, para tener información. Una serie de elementos absurdos, pero que la gente cree firmemente en ellos, y no es un grupo reducido de los Estados Unidos, es un grupo muy significativo de padres de familia que se oponen a que los niños sean vacunados. Pero, ¿cuál es el riesgo de que no sean vacunados? No pueden entrar a escuelas públicas, a guarderías públicas, si no están vacunados a cierta edad con las vacunas, valga la redundancia, correspondientes a esa edad, porque pueden contagiar a los niños. Y de hecho se han dado muchos programas de televisión donde entran niños que contagian a sus compañeros porque no estaban vacunados, porque sus padres afirmaban el derecho que tienen de la salud de sus hijos. Y últimamente aquí en Panamá comenzó una teoría de la conspiración, si la queremos hablar, de que, valga la redundancia, de referirse al tema de que si los vacunaban, la vacuna iba a tener unos nanoreproductores para seguir a la gente donde se fuera. No hay necesidad de inyectarle a nadie nada. En este momento todo el mundo sabe dónde estamos. Todos sus instrumentos de comunicación, su computadora personal, su iPad, su teléfono celular, todos tienen manera. Y sobre todo, como nos encanta estar comunicados y buscar cosas cuando viajamos, en un momento dado sale en el celular, estás en las tablas, la temperatura de las tablas es automáticamente, si no quitamos esa función, va a saber que estamos en Metetí y la temperatura en Metetí es tal. Pero si nos vamos de viaje a otros lugares del mundo, entramos a Google para buscar información. Google también registra el lugar donde están y les puede dar una larga historia de todos los lugares que han visitado en las últimas semanas, en los últimos días, en los últimos años. Es bien importante esta parte. Hay algunos elementos que son confiables, hay algunos elementos que tenemos que eliminar. Hay por ejemplo, cuando lees algo que es muy interesante, una revista ahí que es
la pueden conseguir cuando vayan a la universidad, subiendo la escalera del lado del arte y oficios. Ahí venden esas revistas. En este momento no creo, pero hasta se ha dicho en Estados Unidos, en estas teorías de la conspiración, que el coronavirus los trajeron unos extraterrestres. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos llegamos y nadie le prestó atención a esto, sino que era un fake news, que 12 noticias que se originaron en China y no son teoría de la conspiración para Estados Unidos, pero para nosotros sería un rumor y nadie le prestó atención después de unos días. Por ejemplo, el rumor de que el coronavirus se cultivó en un laboratorio chino. La realidad es que toda la evidencia disponible indica que el nuevo coronavirus se originó de manera natural. Otro rumor que corrió en Panamá era que el COVID-19 se originó en un accidente de laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan, en China. La realidad es que el Instituto de Virología de Wuhan no tiene nada que ver con el origen del COVID y hay una serie de elementos que prueban que esto es así. Otro rumor que llegó a Panamá era el COVID-19 es un virus chino porque se originó en Wuhan. La realidad es que el nombre oficial del nuevo coronavirus es SARS-CoV-2. Wuhan es el primer lugar en reportar casos de este virus, pero no es necesariamente la fuente del nuevo virus. A mediados de noviembre del 2019, China fue informada del estallido de la epidemia y ocultó información relevante durante 45 días. La realidad es que las instituciones oficiales de China recibieron por primera vez información de un caso de neumonía inexplicable el 27 de diciembre de 2019. Publicaron su primer aviso de epidemia el 31 de diciembre de 2019. Si esto hubiera sido de otro modo, las autoridades panameñas no hubiesen autorizado los carnavales, que fueron prácticamente a finales de febrero. Pero si ustedes buscan la legislación, la primera norma que tenía que ver con el COVID-19 en Panamá sale el 23 de enero y la segunda el 28 de enero. O sea, las autoridades panameñas ya sabían de lo que estaba sucediendo porque el sistema de organización de la Organización Mundial de la Salud es informar a los países, máximo que estos países tienen ese problema de que internacionalmente en la fiebre española de 2018 no había vuelos comerciales. En el 2020 la cantidad de vuelos comerciales solo que salen de los aeropuertos principales, Heathrow en Estados Unidos, en Heathrow en Londres, Barajas en Madrid, Dulles en Washington DC, La Guardia en Nueva York, y no podemos tirar para atrás. Nosotros estamos hablando también de Panamá, donde conectan miles de vuelos y ustedes ven a la gente corriendo en el proceso de las 5, 6, 7 de la noche, llega un vuelo para conectar con otro vuelo. Entonces, esto es bien importante que nosotros estudiemos esta parte que tiene que ver con lo que es la desinformación, la avalancha de información denominada por la Organización Mundial de la Salud y por supuesto la Organización Panamericana de la Salud, que han denominado Infomedia, porque es una cantidad exuberante y a veces esta infodemia es más cruel y despiadada que cualquier pandemia que tengamos a nivel mundial.